quiero aburrir, voy a señalar dos de ellos que me han parecido muy importantes. En el punto 2 dice: rechazamos el intento de equiparar a manifestantes con grupos violentistas para justificar la pérdida hasta ahora de 23 vidas humanas. El comunicado de ayer tiene un pequeño retraso de números, terrible, ¿no es cierto? Así como el uso de argumentos pseudoestadísticos basados en el número de manifestantes. Y en el punto 3 deploran que ahora el Estado peruano hasta ahora no haya dado una explicación respecto a las muertes de estas personas. Y a mí me parece que es un comunicado sensato, ajustado a ley y que garantiza que no hay impunidad en un Estado de Derecho. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es una defensora implacable de la vida, de los derechos humanos y de las mujeres, por supuesto. Ella es Jenny Dador y nos acompaña esta noche en el programa. Yo estoy muy contento de tenerla aquí para conversar. Bienvenida, Jenny. Gracias. Buenas noches, Carlos. Gracias. Bueno, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dice lo que acabo de señalar, hoy la presidenta Boluarte ha señalado textualmente: la policía ha defendido con honor y heroísmo la democracia, la libertad y el orden constitucional. ¿Cómo calzo este desencuentro? A ver, bueno, lo primero que la coordinadora siempre quiere mencionar y señalar es que estamos nosotros, digamos, del lado, en este caso, de los familiares, ¿no?, de las víctimas de las protestas, ¿no? Acompañamos su duelo, su dolor y sus procesos de recuperación y de reparación. Y específicamente respecto a las declaraciones de la presidenta, son un tanto contradictorias, ¿no? Porque, o sea, señala que la policía con honor en su trabajo lo que ha hecho es defender la democracia, y más bien la forma en que ha procedido la policía es afectar la democracia. Porque la democracia no es solo que tengas un parlamento y que hayas podido elegir unos señores y unas señoras que vayan ahí a sentarse y a dar las leyes, ¿no? Digamos, ese es el plano formal, sino que el marco efectivamente de la democracia es la vigencia de los derechos para las personas, ¿no? Un Estado de Derecho para las personas, y ese Estado de Derecho tiene que ver con la posibilidad de expresarte libremente, ¿no? Y parte de esa expresión libre tiene que ver con el derecho a la protesta. Ahora, que en las protestas muchas veces hayan sujetos que cometan actos de violencia, ¿no? Eso no quiere decir que toda la protesta en sí se convierta en ilegítima. Entonces, se supone que un Estado que está preparado y que sus policías están debidamente formados tienen los elementos para identificar esos sujetos, ¿no es cierto?, reducirlos proporcionalmente, porque no porque sea un revoltoso o un violento le vas a meter un balazo tampoco, ¿no? Hay una proporcionalidad en el proceso de reducción de un individuo que causa, digamos, estos actos de violencia, daños a la propiedad, etcétera, ¿no? E incluso se supone que los aparatos de inteligencia, ¿no?, de la policía, tendrían que haber identificado previamente, ¿no? Esas cosas no te cogen por sorpresa, si es que realmente estás haciendo inteligencia. Ahora, muchas veces los aparatos de inteligencia están siguiendo a los políticos, siguiendo a los organismos de derechos humanos, etcétera, y no están haciendo su labor, ¿no? Ahora, Jenny, nada de lo que dices se opone a que también desde los derechos humanos haya una empatía y una solidaridad con los policías que han sido heridos durante las protestas, ¿no es cierto? Porque hay veces que se plantea una dicotomía. Se contrapone. ¿No es cierto? Entonces, hay que pelearse porque están... Y no Mis víctimas, tus víctimas. Así es, y no es así, Jenny. En absoluto. Es más, nosotros en realidad dirigimos nuestra demanda, ¿no?, hacia el Estado peruano. Es al Estado a quien hacemos responsable, ¿ya? El Estado es el garante. Lo que pasa es que a veces cuando usamos ese término jurídico, ¿qué significa en los derechos humanos tener un Estado garante? Que es el garante de los derechos de todas y todos en ese país, lo cual incluye los derechos de las policías. Entonces, lo que nosotros demandamos hace años al Estado peruano es el proceso de reforma policial y de formación de la policía. O sea, tú no puedes... El periodo de formación de la policía cada vez dura menos. 3 años, 2 años, 1 año, 9 meses. Entonces tú no puedes mandar a estos chicos, ¿no?, que luego están en medio de una manifestación donde ven que efectivamente se te viene, ¿no?, un grupo de gente y tú también entras en pánico porque no estás debidamente formado. Con pertrechos que no son los adecuados. Con unos uniformes que le tiras un fósforo y el policía se enciende todo porque es plástico la ropa que le dan.
¿no? Además, con una formación policial que ha devenido en lo castrense en vez de quedarse en lo civil, ¿no es cierto? Exacto. Es otra discusión que habría Esa es que otra tener. también discusión, pero además, mira, muchas de esas recomendaciones de la formación tienen que ver con recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Sí, señora. Estamos hablando de 20 Buen años punto. atrás. Y ahí te digo una cosa, cómo hemos ido retrocediendo, porque cuando se cumplieron 10 años de la Comisión de la Verdad, se hizo como un informe para ver cuánto se había avanzado en las recomendaciones. Y entonces en algunas dijeron acá 50%, 30%, 40%. Como vamos a entrar al año 20, hace poco hicimos ese ejercicio. Ok. Y encontramos que donde habíamos avanzado 50%, hoy día estábamos en 30%. No te creo. Es decir, que habíamos retrocedido. Y yo creo que tiene que ver con las crisis política tras crisis que hemos vivido, la descomposición del aparato del Estado, ministro tras ministro, cambio. Eso no te da una continuidad. Cuando tú dices, Jenny, que la responsabilidad es del Estado peruano, el Estado es finalmente una entelequia. Hay gente que representa al Estado y lo hace suyo. En este caso, el ministro de Defensa, hoy premier, ¿es finalmente el responsable político de las 25 muertes que ha habido en estos días? Por supuesto. El ministro de Defensa, el ministro del Interior, porque mira, en los primeros 5 días de protestas que tuvimos, cuando la policía estaba a cargo, tuvimos 7, 8 personas, vidas que perdimos. El día que el ejército se hizo cargo y se declaró el estado de emergencia y entró en Ayacucho, en un solo día ese número de muertes se duplicaron. Señora. Entonces, claro, ahí tú dices, eso no puede estar pasando, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad desde el ministro del Interior y desde, por supuesto, el ministro de Defensa, pero también desde la presidencia de la República misma, ¿no? Porque yo he escuchado en unos discursos muy sentidos a la señora presidenta dar el pésame a las familias, hablarles en quechua, entonces, claro, tú sientes como que te acoge y te acaricia, pero ella habla como si fuera una espectadora más, ¿no? Con nosotros. Y el poder de parar esto o de hacer aquello se supone que está en sus manos o no tiene poder, que es la otra pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Dónde está el poder? Cuando has hablado de Ayacucho, no he podido evitar pensar que buena parte de los muertos que suceden en la región de Ayacucho tienen que ver con la toma del aeropuerto, donde se produce el enfrentamiento mayor. Y me he acordado que tanto en París como en Ámsterdam ha habido manifestaciones con toma de aeropuerto y no ha muerto nadie, Jenny. Entonces, claro, las respuestas son diferentes, ¿no? Son absolutamente desproporcionadas. Mira, lo que ha pasado en Ayacucho, yo te diría, es una masacre, ¿no? Ha sido realmente como un mono con una metralleta. O sea, han disparado por todos lados, ¿no? Obviamente, en el proceso de investigación, hasta ahora no se, recién hoy día, claro, sí. No se había hasta ahora nadie pronunciado, sí. Salvo también la constitución en una comisión investigadora en el Congreso, al cual tampoco le teníamos mucha esperanza, digamos, pero hoy día sí, digamos, ahí en ese proceso de investigación vas a poder determinar, hay una serie de pericias balísticas, etcétera, y a mí me parece importante, ojalá, que a partir de la visita de la CIDH también, digamos, podamos acceder a expertos internacionales, ¿no?, que vengan a acompañar este proceso de investigación. Porque incluso a veces nuestros peritos también se pronuncian de una manera, digamos, tamizada políticamente, filtrada políticamente, ¿no? Es una suerte de corporativismo que protege la impunidad. Sí. Jenny, ¿cuándo llega la secretaria general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La comisión está. Ya está, ¿cierto? Llega mañana ya. ¿Conversar con ellos? Sí. ¿Qué te han dicho? Nosotros hemos podido conversar con ellos. Es un equipo grande, son como 6 personas, pero esa es la comisión de avanzada, ¿no? Los que vienen a preparar la visita, porque la segunda semana de enero, ahí sí ya viene el relator, que es el encargado para Perú, el relator de libertad de expresión, porque también no podemos negar que uno de los grupos más afectados también en las protestas son los periodistas. Sí, tal cual. ¿No? Entonces, en esta misión de avanzada hemos tenido reunión como parte de la sociedad civil, ¿no? Nosotros, los organismos de la coordinadora, pero también movimientos sociales, gremios, federaciones de estudiantes, se han reunido con los actores del Estado, han visitado policías heridos, han visitado
manifestantes heridos, se han reunido con familiares de las personas que han sido asesinadas. Qué bueno que lo digas para que luego no se diga, no, porque los derechos humanos solo miran una parte del problema. No, porque como tú también lo has señalado y lo hemos dicho, o sea, el garante es el Estado. Así es. O sea, ni un policía debería perder la vida en esa Así acción. es, exactamente. Ni ningún manifestante debería perder la vida en esa acción. Totalmente. O sea, deberías reducirlo, detenerlo, ¿no? Pero siempre respetando sus derechos. De acuerdo. Ahora, Jenny, tengo una preocupación adicional y es que creo que se está pretendiendo... Una, ¿quién como tú? No, tengo un montón. que se está pretendiendo instalar una suerte de sentido común, ya lo has mencionado tú de alguna manera, respecto a que a los vándalos hay que dispararles. Bien muertos están. Es un sentido común que además es como arraigado, yo te diría desde la época del conflicto armado interno, ¿eh? Claro, porque esos vándalos, o sea, no son solo vándalos neutralmente vándalos, ¿no? Sino que previamente se construye una narrativa del terruqueo, Exactamente. ¿no? Incluso en el allanamiento que se realizó el día sábado, lo cual también es otra barbaridad. A un partido político y a la Confederación Agraria. Sí, ¿no? Y además lo hizo la DIRCOTE, no lo hizo lo que tiene que ver con orden interno, porque supuestamente si la DIRCOTE lleva adelante una acción de esa, la Dirección contra el Terrorismo, es porque se supone que hay un trabajo de investigación y tú dices, acá hay terroristas. Ni uno, ¿no? Entonces, vamos, con esos procesos también de terruquear a las personas, claro, luego cuando los privas de la vida, de alguna manera, es como que son vidas que valen menos, ¿no? Y eso no puede ser. Ni la vida de los policías, ni la vida de las personas que cometen acciones violentas, ¿no? El marco de los derechos humanos es para todos. Entonces, puede ser que en un enfrentamiento llegues a privar de la vida a un otro, pero eso tiene que ser también progresivo, incremental, o sea, hay un procedimiento. Mira, y los estándares de derechos humanos están desarrollados en un montón, o sea, nosotros tenemos estándares. Justo ayer parte de la comisión decía como si lo que faltara fuera, no que los aprendan, sino que los practiquen. Claro, que los tengan, ¿no? que practicar. Que lo tengan que practicar. Okay. Pero mira, yo he visto, por ejemplo, hablando en este caso de personas que han sido privadas de la vida, que son muy jóvenes además. Muy jóvenes, muchachos muy jóvenes. Y si bien no existe la víctima perfecta, y es lo mismo si fuera un muchacho pendenciero que uno bueno, estudioso, muchos de estos eran, ¿no?, chicos que jugaban a la pelota, estudiaban, tenían un proyecto de vida. Incluso si, yo le digo, mirando al Estado, hasta en términos económicos, si tú no quisieras valorar la vida, pero haces un ejercicio económico, yo como Estado me diría, yo ya invertí en ese muchacho que tiene 18 o 20 años, ya lo eduqué, la educación pública me costó, ya lo saniticé, me costaron sus vacunas, todo, y ahora lo pierdo cuando tiene que entrar a producir, ¿no es cierto?, y a mover la economía. Entonces, incluso en términos económicos, es una barbaridad. Sin duda. Ahora, la presión de los sectores más conservadores, ultramontanos, de extrema derecha, están instalando un mensaje subyacente para mí, que es no protesten, no salgan a la calle, no hagan política, porque les puede pasar esto. Y eso me parece que nos hace mucho daño en términos de narrativa, Jenny. Eso es muy peligroso, y el allanamiento del sábado, yo creo que si bien bajo este cuento iba por esa línea de que haya terroristas, que todos sabíamos que ahí no había, y los de la DIRCOTE también, por supuesto, iba por esa línea y sí genera un impacto. Después de ese allanamiento, nosotros hemos recibido un montón de llamadas, ¿no?, de ciudadanas y ciudadanos asustados, preocupados, que ya no saben de pronto qué actividades pueden hacer y qué actividades no pueden hacer, ¿no? Entonces, sí va generando como una autocensura, como un repliegue. Sí, y una sociedad que se autocensura, malo. Es terrible. Malo. Es terrible. Jenny, te lo planteo de otra manera. ¿Está mal que se queme la fábrica de leche Gloria? Sin duda. Sí, por ¿Está supuesto. mal que se queme Agroindustrial Damper? Sin duda, ¿no es cierto? ¿Está mal que se bloquee carreteras? Sin duda. Pero lo que me cuesta a mí entender es que haya gente que salga a declarar, sobre todo gente en el Congreso de la República, de alguna manera a tener en esto el problema y no tenerlo en la pérdida de vidas humanas. Eso es una ausencia, no sé si de sensibilidad o es un politiqueo pobre al que nos están llevando. Yo creo que es una ausencia, sí, de sensibilidad, de empatía, pero también tiene que ver con una cuestión estructural más grande en el país, ¿no? Y que es justamente ese quiebre, esa ruptura de pensar que hay personas que la muerte no importa, cuya muerte no cuenta porque por su procedencia, por su color, por su origen, y eso sí es muy, muy triste como país, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado tan próximamente pasando el año
celebrando el bicentenario, ¿no? Cuando tú sabes que hay ciudadanos y ciudadanas para los cuales no son considerados iguales, ¿no? Y eso se mantiene muy fuerte en el país. Y yo creo que parte de algunas, porque las agendas están fragmentadas, ¿no? Y parte de alguna de las agendas que levantan las personas que protestan, en algunos casos es restitución de Pedro Castillo, etcétera, ¿no? Puedes no compartirlas o compartirlas, pero de todas maneras es su derecho a protestar y a levantar la agenda que cada quien quiera, en fin. Pero sí es muy marcado, por ejemplo, esta idea identitaria, este reconocimiento identitario de decir uno, ¿no? Como yo, puede llegar ahí, esa posibilidad. Pero además haber visto, ¿no? Cómo también lo han discriminado, ¿no? Peyorativamente tratado en el lenguaje, como normalmente en lo cotidiano te tratan a ti. Cholo tal por cual, indio tal por cual, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas como país tenemos que trabajarlas. O sea, no podemos ser una sociedad donde que valore la muerte, que le dé espacio a la muerte. Sí, pero además donde, o sea, que se diga democrática y el fundamento filosófico de la democracia es que todos somos iguales, ¿no? Tan todos éramos iguales que en la Grecia, la cuna de la democracia, los puestos se ocupaban por sorteo. No importa, porque éramos iguales, cualquiera podía hacerlo. Y entonces, y nosotros nos decimos democráticos, pero vivimos en una sociedad que queremos jerarquizarla todo el tiempo, ¿no? Sí, como si hubieran castas todo el tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Jenny, el tiempo me ha ganado, pero gracias por venir y gracias al trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y a sus 78 organismos a nivel nacional que están siempre muy pendientes de estas cosas. Vente cuando quieras para conversar. Gracias a ti, Carlos, y bueno, vamos a esperar los resultados de la Comisión Interamericana y a ver sus recomendaciones. Y de la investigación fiscal también. Por supuesto, gracias. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros en el programa. Volvemos.